Familia, bienvenidos a Escalofríos. Hoy tenemos un episodio algo especial, porque muchos de nosotros hemos escuchado leyendas, cosas paranormales que se viven en México día a día. La Llorona, la Planchada, el Charro Negro, los Nahuales. Estas son algunas de las leyendas que nos cuentan desde que somos niños en México. Hoy, yo, Víctor, su narrador, decidí hacerles una compilación de historias que nos han mandado ustedes y decidí poner estas 5 historias que son relacionadas a estas leyendas mexicanas que conocemos todos desde que somos niños. Si tú también has vivido algo que no te puedes explicar y quieres que tu historia aparezca en el canal, te invito a unirte a mi grupo de Facebook Historias Escalofriantes. Ahí puedes contarme todo lo que quieras, y si lo quieres mandar anónimo, también lo puedes mandar al correo electrónico que te estaré dejando aquí abajo en la descripción. Ponte cómodo, apaga la luz y sube el volumen, porque estas historias no pasan en libros viejos, pasan en pueblos, carreteras, hospitales y casas como la tuya. Yo soy Víctor, el narrador, y esto es Escalofríos. Comenzamos. Esta historia nos la envía Karina, de un pueblito cerca de Tlacotalpan, en Veracruz. Dice que esto fue lo que vivió y que hasta hoy día le ha quitado el sueño. Siempre crecí escuchando que por el río se aparecía una mujer que lloraba por sus hijos, pero la verdad, nunca le di importancia. Pensaba que eran cosas de señoras chismosas o de borrachos que regresaban tarde a su casa. Hasta aquella noche. Yo trabajaba en una tiendita del centro y salía tarde, casi siempre como a las 10. Para llegar a mi casa, tenía que caminar unos 15 minutos pegado al río Papaloapan. No había muchas lámparas, solo unas cuantas luces amarillas que apenas alcanzaban para ver el camino. Ese día salí más tarde de lo normal, casi a las 11:30. El pueblo ya estaba en silencio, sin música, sin carros, solo el murmullo del río. Empecé a caminar rápido porque sentía un ambiente raro, como pesado. A medio camino, me di cuenta de algo inquietante. Los sonidos se fueron apagando. Dejé de escuchar grillos, perros, hasta el río se oía lejano. Lo único que sonaba eran mis pasos sobre la tierra. Me entró una sensación de que alguien me observaba, pero no veía a nadie. Fue entonces que escuché un sollozo. Al principio, muy bajito, casi como un quejido. Me detuve. Pensé que tal vez alguien necesitaba ayuda. «Hola», pregunté en voz alta. «¿Hay alguien aquí?» No me contestaron. El llanto siguió, pero ahora más fuerte, más cerca, como si la persona estuviera a unos metros de mí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré hacia las casas, todas oscuras. Miré al río, y fue cuando la vi. Junto a la orilla, a unos 10 metros, estaba la silueta de una mujer vestida de blanco. El vestido le llegaba hasta el suelo y se movía como si flotara sobre el pasto húmedo. Tenía el cabello negro muy largo, cubriéndole casi toda la cara. Estaba inclinada hacia el río, como si buscara algo en el agua. Yo me quedé congelada. No podía mover ni un dedo. El llanto venía de ella. No había duda. Era un llanto tan triste que me apretó el pecho. De repente, entre sus sollozos, escuché clarito: «¿Dónde están mis hijos?». Lo dio tan cerca, tan claro, que sentí el aliento helado en la oreja. Aunque ella seguía allá, junto al río. Quise gritar, pero la voz no me salía. Solo me salían lágrimas del miedo. La mujer dejó de llorar de golpe. El silencio se hizo tan pesado que me zumbaban los oídos. Luego, muy despacio, empezó a enderezarse. Noté que sus pies no tocaban bien el suelo. Cuando giró la cabeza hacia mí, supe que eso no era una persona normal. No le vi los ojos, porque el pelo le tapaba media cara, pero sentí su mirada clavada en mí. La boca se le abrió un poco, como si fuera a gritar, pero en lugar de eso, salió un sonido extraño, como de agua ahogándose. Dio un paso hacia mí, o más bien, se deslizó. «Tú», dijo con una voz vieja y rota, «¿has visto a mis hijos?». Fue ahí cuando pude reaccionar. Di media vuelta y empecé a correr lo más rápido que pude. Sentía sus lamentos detrás de mí, como si me persiguieran, pegados a la nuca. Cada vez que intentaba dejar de escucharla, el llanto parecía subir el volumen. Llegué a mi casa llorando, temblando. Mi mamá me abrió y dice que yo traía los labios morados, fría como hielo. Lo único que repetía era: «No eran cuentos, no eran cuentos». Desde esa noche, nunca más volví a caminar por la orilla del río. Y cuando alguien se ríe de las historias de la mujer que llora por sus hijos, yo mejor me quedo callada, porque yo fui testigo de algo que está ahí y todavía lo sigue buscando. Esta, como todos sabrán, yo me atrevería a decir que es una leyenda que todos conocemos en toda Latinoamérica. Si hablas español, conoces esta leyenda, La Llorona. Quise traerles en este especial historias que se asemejan bastante a las historias que conocemos en Latinoamérica. Me llegaron bastante de México porque mi público casi todo se concentra en México. Entonces les quise
poner en este especial estas historias. Espero que les guste y recuerden, aquí no estamos para juzgar. Si estamos aquí es porque creemos y hemos pasado algo paranormal. Yo también he pasado por cosas paranormales. Yo era escéptico antes de eso, muy escéptico, y ahora soy un fanático. Me encanta todo lo que tiene que ver con cosas de terror. Me gusta ir a lugares que dicen que están embrujados, y la verdad sí hay cosas que no entendemos. No es bueno jugar con eso, pero es bueno saber de y entender, comprender por qué pasan estas cosas. Claro que te creo, amiga. Muchas gracias por mandarme tu historia, amiga Karina. Pasamos a la siguiente historia, familia. Esta historia nos la envía Gerardo, de Chihuahua capital, y dice que esto fue lo que le tocó vivir. Yo trabajo como repartidor y muchas veces me toca manejar de noche entre Chihuahua y Cuauhtémoc. Esa carretera me la sé de memoria, cada curva, cada rancho, cada anuncio, pero desde aquella noche, aunque me paguen, evito hacer ese viaje solo. Eran como las 2 de la mañana. Yo venía de regreso a Chihuahua después de entregar unas cosas. No había casi carros, solo trailers de vez en cuando. Llevaba la música bajita y las ventanas medio abiertas para no quedarme dormido. A lo lejos, vi lo que parecía ser una persona parada a la orilla de la carretera. No es raro ver gente pidiendo aventón, pero a esa hora se me hizo extraño. Conforme me fui acercando, vi que era un hombre, y no cualquier hombre. Venía vestido como charro, con un sombrero grande y un saco oscuro. No sé explicar por qué, pero desde lejos ya me estaba dando mala espina. Cuando pasé junto a él, el tipo levantó la mano, como pidiendo raite. Yo, por instinto, bajé un poco la velocidad, pero de inmediato sentí algo en el estómago que me dijo: sigue, no pares. Decidí hacerle caso a ese pensamiento y aceleré. No sé cómo explicarlo, pero juro que en el espejo retrovisor lo vi sonreír. Una sonrisa muy rara, como si supiera algo de mí. Seguí manejando, tratando de no pensar en eso. Después de unos minutos, la radio empezó a hacer un ruido, como si se perdiera la señal. Luego, de la nada, se apagó por completo. Me quedé solo con el ruido del motor y de las llantas sobre el pavimento. Sentí que la temperatura dentro de la camioneta bajó. Me puse la chamarra, pero seguía haciendo frío. Un frío raro, como si viniera de atrás de mi asiento. De pronto, sin que hubiera nadie, escuché una voz grave, muy cerca de mi oído. Está pasada la noche, ¿verdad, amigo? Pegué un brinco, volteé el volante un poco, casi me salgo de la carretera. No había nadie en la camioneta, iba solo, pero te juro que sentí el aire caliente de alguien hablando junto a mí. Empecé a rezar bajito. No soy muy religioso, pero en ese momento no me encontraba qué más hacer. El frío aumentaba y el olor dentro de la camioneta cambió. Olía algo raro, como a caballo mojado y a tabaco quemado. Volteé rápido por el espejo retrovisor y lo vi. El asiento de atrás, del lado derecho, había un hombre sentado. Era el mismo charro que había visto en la orilla de la carretera. Traía el sombrero puesto, la cabeza un poco agachada, pero pude ver sus ojos que brillaban de una forma muy extraña, casi como si reflejaran luz donde no había. No debiste dejarme allá, dijo sonriendo. Uno nunca debe dejar solo a un viajero en la noche. Sentí que las manos ya no me respondían bien en el volante. Pensé que me iba a dar un infarto. Lo único que hice fue apretar más el acelerador, como si eso fuera a ayudar. ¿Qué quieres?, pregunté, sin poder evitarlo. El charro inclinó la cabeza, como si estuviera pensando. Nada que no hayas querido alguna vez, contestó. Dinero, suerte, poder. Todos los que pasan por aquí necesitan algo. En ese momento vi, por un segundo, su cara más cerca del espejo. Sus ojos no eran normales, eran tan negros que no se distinguían ni la pupila. Y su sonrisa, demasiado grande, mostrando unos dientes blancos pero chuecos, como si no fueran humanos. Yo solo dije: no quiero nada, déjeme en paz, por favor. No sé cómo, pero la camioneta empezó a perder la velocidad, aunque yo traía el pie en el acelerador. El motor rugía, pero el vehículo iba cada vez más despacio. De pronto, las luces delanteras parpadearon y se apagaron unos segundos. Alcancé a ver solo oscuridad. Cuando las luces regresaron, miré de reojo el espejo y el asiento de atrás estaba vacío. La radio volvió a encenderse sola, como una canción norteña a todo volumen. El olor a tabaco y caballo desapareció. El motor respondió otra vez. No dije nada. Nada más seguí manejando hasta llegar a Chihuahua, con las manos sudadas pegadas al volante. Desde esa noche, cuando alguien me hablaba de un jinete oscuro que se aparece en la carretera a Cuauhtémoc, yo no me río, porque sé que una vez alguien se subió a mi camioneta sin abrir la puerta. Muy escalofriante tu historia, amigo. Nunca había escuchado una historia que relacionara, como quien dice, al charro negro como lo conocemos en México, que se subiera a una camioneta en el asiento de atrás o algo así. A mi tío le pasó algo muy similar,
pero le pasó con un charro que iba montado a caballo y también dice que no se le miraba rostro. Le pasó en una noche. Son historias que conocemos y son leyendas que han vivido en nuestro folclore mexicano, y esta es muy interesante porque pasó de una manera diferente. Quiero imaginarme yo que esto fue un tipo demonio, porque como lo describes, así describen las apariciones de los demonios y que se aparecen en cosas que nosotros relacionamos. Muy interesante esta historia, amigo. Espero que estés bien. Familia, pasamos a la siguiente historia. Si te está gustando este capítulo, te invito a que me dejes un like, a que comentes y compartas este episodio con alguna persona que pienses que le va a gustar este contenido, porque eso nos ayuda bastante. Muchas gracias. Esta historia nos la envía Daniela desde Puebla, y esto fue lo que le tocó vivir, algo que quisiera olvidar. Hace unos años estuve internada en un hospital del IMSS en Puebla por un problema de anemia muy fuerte. Me sentía tan mal que casi no me podía levantar de la cama. Me tocó quedarme varios días en el área de hospitalización de adultos. Desde el primer día, las enfermeras del turno de noche se portaron muy bien conmigo. Me ponían suero, medicinas, todo normal. Pero hubo una noche en especial que jamás he podido olvidar. Eran como las 3 de la madrugada. Yo no podía dormir porque sentía una inquietud muy rara, como si algo no estuviera bien. En mi cuarto había otras 2 pacientes, pero ambas estaban profundamente dormidas. La luz del pasillo se colaba por la ventana de la puerta, dándole al cuarto un tono blanco azulado. De repente, escuché el sonido de unos pasos suaves acercándose por el pasillo. No era raro, las enfermeras pasaban a revisarnos, pero estos pasos eran distintos. Se escuchaban muy marcados, como si trajeran zapatos perfectamente limpios en un piso recién trapeado. La puerta se abrió despacio y entró una enfermera que yo nunca había visto. Su uniforme estaba impecable, tan blanco que casi brillaba. Traía el cabello recogido en un chongo perfecto, sin un solo pelo fuera de su lugar. Incluso su cofía se veía como de otro tiempo, más antigua. «Buenas noches, Daniela», me dijo con una voz muy tranquila. «¿Cómo te sientes?». Yo me sorprendí de que supiera mi nombre, pero en ese momento solo pensé que había visto mi pulsera o mi expediente. Un poco mareada, le respondí, y con frío. Ella sonrió de una forma muy dulce. «Es normal, mi niña. Ahorita te acomodo bien». Se acercó a mí y con mucho cuidado me levantó un poco la espalda. Me acomodó las almohadas y me arropó mejor. Sus manos estaban frías, pero no de forma incómoda, sino como cuando alguien trae rato lavándose las manos. Vi que traía una cruz plateada colgada en el cuello. Luego revisó mi suero, tocó la manguerita, miró la bolsita y sin hacer ruido, ajustó algo en la llavecita. Sentí que el líquido empezó a correr mejor, porque el dolor de cabeza disminuyó un poco. «Te ves muy pálida, pero vas a estar bien», me dijo. «Lo importante es que duermas. Yo voy a estar al pendiente». Le di las gracias. Ella me sonrió otra vez, me tomó la mano y, antes de salir, se acercó al pie de la cama de la paciente de al lado. Se quedó observándola unos segundos, con una expresión triste, como de preocupación. Luego salió del cuarto. A la mañana siguiente, le comenté a una de las enfermeras de día: «Oiga, la enfermera de turno de noche que entró ayer, la que trae el uniforme bien planchadito y la cruz, qué amable es». La enfermera me miró raro. «¿Cuál enfermera?», me preguntó. «Pues una que entró en la madrugada, como a las 3. Traía el uniforme impecable, todo blanquito, y el cabello recogido». Me acomodó la almohada y el suero. Se volteó a ver con otra enfermera que estaba en la habitación y me dijo: «Aquí, en este piso, en la noche, solo estamos ella y yo», señaló a su compañera, «y ninguna usa cruz. Además, anoche no pasamos a tu cuarto a esa hora. Estábamos en otro lado, con un paciente que se puso grave». Sentí un escalofrío, pero pensé que tal vez había sido una interna o alguien de otro piso. Más tarde, platicando con la señora de limpieza, le comenté lo mismo. Cuando le describí a la enfermera, se quedó seria. Tenía el uniforme como de antes, bien planchadito y el pelo así bien recogido. Me preguntó. Le dije que sí. Ella suspiró. «Mira, no te quiero asustar, pero dicen que hace años, en este hospital, había una enfermera que era muy dedicada. Le gustaba tener siempre el uniforme perfecto, bien planchado, y atendía mucho a sus pacientes. Una noche se quedó a doblar turno. Se enfermó y ya no salió». Me quedé helada. «Lo curioso», siguió la señora, «es que a veces los pacientes dicen que una enfermera muy bonita, muy arreglada, entra en la madrugada y los atiende, pero siempre pasa en este piso. Y este piso, hace tiempo, dicen que lo iban a cerrar por remodelación. Al final, nunca lo hicieron. Pero, pues ya sabe cómo es aquí. Se quedan las energías». No supe qué contestar. Solo pensé en cómo me había hablado, en lo fría pero cuidadosa que era su mano, en la cruz plateada. Desde ese día, cada vez que alguien me dice que en los hospitales se aparecen enfermeras del otro lado, yo sé que no es una broma, porque a mí me cuidó alguien que, según todos,
ya no trabajaba ahí. Estas historias son bien escalofriantes y en los hospitales, para los que sabemos del tema paranormal, sabemos que se mueven muchas energías, bastantes. Es donde más energías yo me atrevería a decir que se mueven, más que en un panteón. Porque recuerden, al panteón van a descansar. En los hospitales es cuando pasa todo. Muy interesante tu historia, amiga. Y pues si no la conocen, esta historia es algo parecida a la historia de la planchada, una leyenda mexicana. Recuerden que les recopilé las historias que se me afiguraron más a las leyendas mexicanas. Así es de que esta se parece mucho a la leyenda de la planchada. Si no la conocen, aquí en el canal tengo un video explicando sobre eso. Hice como un informativo en donde les recopilé información, les puse videos de antes y de ahora y les expliqué qué es lo que pasaba. Bueno, familia, pasamos a la siguiente historia. Recuerden que me pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Spotify también. Si no quieres ver el video, estamos en Spotify para que solo lo escuches. Y si estás en Spotify, muchas gracias, me estás ayudando bastante. Ahora sí, familia, pasamos a la siguiente historia. Esta historia nos la envió Mateo. Dice que es de una comunidad cercana a una sierra en Oaxaca. Y dice que esto fue lo que le tocó vivir y no lo puede olvidar. Yo crecí en un rancho donde todavía se habla mucho de brujos y nahuales. Uno se acostumbra a oír esas historias desde niño. Pero conforme fui creciendo, empecé a pensar que eran solo formas de explicar cosas raras. Hasta que una noche, algo se subió a mi techo. Vivíamos en una casa sencilla, de lámina y madera. Alrededor había milpa, algunos árboles de mango y un pequeño corral donde teníamos gallinas y 2 chivos. Mis papás siempre nos decían que cuando escuchábamos ruidos extraños a la noche, no saliéramos, que mejor rezáramos. Era temporada de calor, dormíamos con la ventana medio abierta para que entrara tantito el aire. Sería como las 2 de la mañana cuando me despertó un sonido muy claro, pasos sobre la lámina del techo. No eran como los de un gato ni un perro, eran pasos pesados, como si alguien estuviera caminando ahí arriba, con calma. Al principio pensé que estaba soñando, pero los pasos seguían. Iban de un lado a otro de la casa, despacio. La lámina tronaba un poco con cada pisada. Me quedé inmóvil, escuchando. Después oí algo peor, un resoplido, como el de un animal grande. Algo olía raro también, como a pelo quemado y tierra mojada. Me puse rígido en la cama. Del cuarto de mis papás no salía ruido, así que pensé que ellos seguían dormidos. De repente, los pasos se detuvieron justo encima de donde yo estaba. Sentí una presencia pesada, como si se hubiera agachado sobre mi parte del techo. Podía escuchar una respiración lenta, profunda, no sé por qué, pero me dio la sensación de que lo que fuera que estaba ahí estaba tratando de olerme. Cerré los ojos y empecé a rezar en silencio. Mi abuela siempre decía que cuando un nahual te anda rondando, no debes hablarle ni retarlo, nada más rezar y aguantar. No sé cuánto tiempo pasó así, con esa cosa sobre mi cuarto. Luego escuché que caminaba hacia la parte de atrás de la casa. La lámina volvió a tronar. Después, un salto fuerte. Se escuchó como si hubiera caído en el patio. Me armé de valor y me levanté un poquito para asomarme por la ventana. Entre las tablitas no se veía casi nada, solo un pedazo de corral iluminado por la luna. Fue entonces cuando lo vi, cruzando el patio, rumbo a la milpa. Iba un animal grande, como un perro, pero no era un perro normal. Sus patas parecían demasiado largas, el lomo muy ancho, y la forma en que caminaba no era la de un animal cualquiera, pero parecía que en cualquier momento pudiera pararse en 2 patas. Sentí que el corazón se me iba a salir. En un momento, el animal se detuvo y giró la cabeza hacia la casa. No alcancé a verle bien la cara, pero vi unos ojos brillando, como cuando a un animal le da la luz de la luna, solo que ahí no había tanta luz. Me agaché de golpe para que no me viera. Volví a la cama, temblando. Escuché cómo se alejaba, metiéndose entre la milpa. Al día siguiente, mi papá salió temprano al corral. Yo lo seguí. Encontramos huellas raras en la tierra, como de un perro, pero más grandes y alargadas. Lo más extraño es que, en un momento, las huellas cambiaban. De 4 patas, algo que parecía ser 2 pies descalzos. Mi papá se puso serio, mucho más serio de lo normal. No le vayas a contar esto a cualquiera, me dijo. Aquí la gente habla de más. Tú nada más sabes que anoche nos vino a visitar algo que no era un simple animal. Ese mismo día, una señora del pueblo llegó a la casa a pedir prestado sal y unas tortillas. Mi mamá se las dio y la señora, sin que le dijéramos nada, comentó: anoche, como a las 2, andaba algo arriba de mi techo también. Dicen que cuando se juntan las sombras en el cerro, los que se saben cambiar de forma andan rondando.
Yo no he vuelto a dormir tranquilo cuando comienza la temporada de calor. Cada vez que escucho un ruido en el techo, recuerdo esos pasos y esa respiración pesada. Y aunque la gente se ría cuando digo nahual, yo sé que esa noche, sobre mi casa, alguien decidió caminar como animal. Muy interesante tu historia, amigo. Esto yo lo conozco. De hecho, mi abuela me contaba una historia muy parecida a la que tú acabas de contar. Y también, pues, era sobre los nahuales. Es algo que tenemos en el folclore mexicano que no podemos negar. Los nahuales en Estados Unidos son los cambiapieles. Y están en varias culturas del mundo, ¿eh? No crean que solo los mexicanos tenemos esto en nuestra cultura, en nuestro folclore. Los nahuales es algo muy conocido. Nosotros los conocemos como nahuales. En otros lugares se conoce como cambiapieles o tendrán otro nombre. Ahí me lo dejarán en los comentarios según de donde ustedes sean. Gracias por mandar esta historia, amigo. Vamos a pasar a la siguiente historia, familia. Esta historia fue enviada por Rosa. Dice que está en San Luis Potosí. Y dice que esta tenebrosa historia fue lo que le tocó vivir. Durante un tiempo, trabajé en un bar del centro de San Luis Potosí, saliendo casi siempre después de la 1 de la mañana. Mi casa no quedaba tan lejos, como a unos 20 minutos caminando. Así que muchas veces me iba a pie para ahorrar en taxi. Una noche, salí más cansada de lo normal. Mis compañeros se fueron en carro y me quedé sola, cerrando con el dueño. Cuando por fin salí, las calles estaban casi vacías. Solo se escuchaba el eco de mis pasos y uno que otro carro a lo lejos. A los pocos minutos de caminar, sentí que alguien venía detrás de mí. Me giré rápido, pero no vi a nadie. Solo un perro negro, grande, parado en la esquina, mirándome fijamente. No ladraba, no movía la cola, nada. Solo estaba ahí. Seguí caminando, un poco nerviosa. De reojo, vi que el perro empezó a seguirme, manteniendo siempre la misma distancia. Si yo aceleraba, él aceleraba. Si yo me detenía, él también. No parecía agresivo, pero su mirada me incomodaba. En una de las calles, pasé por debajo de un poste de luz que parpadeaba. Por un segundo, la luz se apagó por completo y todo quedó oscuro. Cuando volví, el perro estaba más cerca de mí, a unos 5 metros. Yo no lo había escuchado correr ni acercarse. ¡Sha! ¡Vete!, le dije, haciendo ademán con la mano. El perro inclinó un poco la cabeza, como si entendiera, pero no se movió. Sus ojos brillaban de una forma extraña, no con el reflejo normal de la luz, sino más profundo. Seguí mi camino. Al doblar una esquina, pasé junto a una cantina donde todavía había algunos borrachos afuera. Uno de ellos me chifló y dijo: muchacha, no es buena señal andar acompañada de ese perro a estas horas. Yo solo hice como que no escuchaba y aceleré el paso. El borracho volvió a gritar: dicen que cuando se te pega un perro negro en la noche, no siempre es perro. Eso sí me dio escalofríos. No quise voltear. Más adelante, llegué a una parte donde las casas estaban más separadas y había un terreno baldío. Ahí fue donde lo sentí. De pronto, el ambiente se puso pesado, como si el aire costara más trabajo respirarlo. El ruido de la ciudad se apagó un poco y parecía que solo existían mis pasos y los del perro detrás de mí. En un punto me armé de valor y me detuve. Me giré para verlo bien. El perro estaba a unos 3 metros. Era grande, con el lomo ancho y el pelo muy oscuro, casi sin brillo. Sus patas parecían demasiado largas. ¿Qué quieres?, le pregunté, aunque sabía que no me iba a contestar. El perro dio un paso hacia mí y entonces, sin ruido, las luces de la calle se apagaron. Todo quedó en penumbras. Solo se alcanzaba a ver un poco por la luz lejana de la ciudad. Sentí que alguien respiraba muy cerca de mí, pero no había nadie a mi lado. Supe en ese momento que lo que me estaba siguiendo no era un animal cualquiera. Empecé a rezar bajito, lo único que me sabía. El perro dio otro paso. Sentí un mareo extraño, como si el suelo se moviera. Por un instante pensé que me iba a desmayar, pero justo cuando sentí que las piernas me fallaban, escuché una voz de hombre a lo lejos. «Rosa, ¿eres tú?». Era el vecino de la vuelta, que también había salido tarde de trabajar. Al oírlo, volteé unos segundos hacia donde venía, y cuando miré de nuevo al perro, ya no estaba. No se escucharon pasos, no se oyó que corriera, nada. Simplemente había desaparecido. El vecino me alcanzó y le conté, todavía temblando, que un perro negro me había seguido varias cuadras. No era perro cualquiera, me dijo. Aquí, la gente vieja dice que hay un animal que se les aparece a los que andan solos en la noche. A algunos los protege, a otros los pierde. Depende de quién tan cargada traigas el alma. Desde esa noche, ya no vuelvo caminando sola a casa. Y cuando vi un perro negro mirándome fijo en la madrugada, mejor cruzo la calle, por si acaso. Muy interesante y terrorífica tu historia, amiga. A esto es a lo que nosotros le conocemos como cadejos en México. Son historias que te cuentan los viejos de esa parte de la región, que te dicen que estos perros pueden ser buenos o pueden ser malos. Creo que te pasó una experiencia. Si no hubiera aparecido tu vecino, quién sabe en qué hubiera terminado esto. Pero muy escalofriante tu historia y me alegro que estés bien.
Bueno familia, muchas gracias por estar aquí. Si llegaron hasta este punto, déjenme en los comentarios qué historia les dio más escalofríos. El llanto junto al río, el jinete de la carretera, la enfermera del piso que iban a cerrar, las pisadas en el techo o el perro que no era perro. Recuerda que estas historias son relacionadas a las leyendas mexicanas que nosotros conocemos. Estas historias nos hacen viajar a diferentes pueblos de la República Mexicana. Si tú, al igual que ellos y al igual que yo, tienes una experiencia rara, algo que no te atreves a contarle a cualquier persona, ve a mi grupo de Facebook, Historias Escalofriantes, o mándame un relato al correo electrónico que te estoy dejando aquí en la descripción. Tal vez tu historia sea la próxima que salga aquí en un video en el canal de Escalofríos. No olvides suscribirte, dejar un like y compartir este video con alguien que ame las leyendas mexicanas, latinoamericanas, simplemente las historias de terror que nos causan escalofríos. Recuerda, yo soy Víctor, el narrador. Gracias por estar aquí en Escalofríos. Y recuerda, nos vemos en el próximo video de